Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a tener el devocional o el mini estudio del libro de Jonás y vamos con el capítulo 3. ¿Sí? Sin antes repasar brevemente que en el capítulo 1 del libro de Jonás hemos visto la desobediencia de Jonás y el juicio de Dios, que en base a su indiferencia y a su desobediencia a la voluntad de Dios, Jonás perdió la voz de Dios, Jonás perdió la energía espiritual, Jonás perdió su poder en la oración y Jonás perdió sus testimonios a causa de la desobediencia, a causa del pecado, ¿no? Y en el capítulo 2 podemos ver la misericordia que tuvo Dios con Jonás. A pesar de su indiferencia y su desobediencia, Dios tuvo misericordia con Jonás. Sí, podemos ver que en el capítulo 2, del versículo 1 al 2, podemos ver que oye su oración. En el versículo 3 podemos ver que lo disciplina. En el versículo 4 al 7 del mismo capítulo 2 podemos ver que honra su fe. Y en el versículo 8 al 9 podemos ver que acepta su confesión. Y en el versículo 10 del capítulo 2 podemos ver que restaura su ministerio, ¿sí? Y hasta aquí hemos visto que si tenemos un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real, Dios puede tener misericordia sobre nosotros, puede aceptar nuestra confesión y restaurar nuestro ministerio, ¿sí? Él oye cada una de nuestras oraciones cuando nos dirigimos a Él de una manera genuina, ¿sí? Y hasta aquí hemos visto que han ocurrido 7 milagros, ¿sí? La gran tempestad, el momento que aquieta el mar, también podemos ver el gran pez, podemos ver también que mantuvo vivo dentro del pez durante 3 días, que podemos ver que el pez lo traslada a tierra y también que lo vomitara en tierra seca, ¿sí? Podemos ver estos 7 milagros. En el capítulo 3 podemos ver que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive se arrepiente, ¿sí? Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿sí? Dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama que en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Podemos ver acá que Jonás fue llamado por segunda vez para predicar condenación y juicio sobre la ciudad de Nínive. Y esta parte me hace recordar a un Dios de segundas oportunidades, ¿sí? Me hace recordar a distintas personas que fueron llamados por segunda vez, y también a nosotros, ¿no? Tenemos el ejemplo de Pedro, que fue llamado por segunda vez, dándole una segunda oportunidad para seguirle a él, ¿sí? Pedro estaba más en lo más profundo de un abismo, porque había negado al Señor Jesús por 3 veces y después cantó el gallo, ¿sí? Y el Señor Jesús le da una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da cada uno hoy en día a nosotros, ¿sí? No la segunda oportunidad, la tercera, sino muchas oportunidades. ¿Cuántas veces nuestro pecado nos ha dejado apartado de Dios
por mucho tiempo o quizás por poco, pero nos ha separado de Dios, y Dios se manifiesta a través de su misericordia y amor y gracia para darnos otra oportunidad para poder servirle y para poder adorarle y seguirle, ¿sí? Dice acá que Jonás fue llamado por segunda vez para predicar condenación y juicio sobre la ciudad de Nínive. La responsabilidad de él era entregar ese mensaje, ya fuera si los ninivitas lo aceptaran, lo recibían o no. Hoy en día los predicadores del Evangelio, los que comparten la palabra de Dios, se les llama para anunciar todo el consejo de Dios. Podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 27, que dice así: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Podemos ver también en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2, que dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Debemos predicar tanto sobre la misericordia como sobre la ira de Dios también, tanto sobre el perdón como también sobre la condenación. Debemos tener cuidado cada uno de nosotros que compartimos la palabra de Dios, que compartimos un pensamiento, que compartimos algún devocional o alguna cosa que Dios ha puesto en nuestro corazón para poder compartir con los hermanos, de no desviar el Evangelio, de no suavizar la palabra de Dios. Debemos predicar de tal manera que las personas se vuelvan de su pecado, ¿sí? Podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 15, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas, a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Jonás fue llamado a predicar. Jonás se le dio una segunda oportunidad para hablar del mensaje de Dios. Seguimos. La ciudad de Nínive tenía aproximadamente 120.000 habitantes. Lo podemos ver en Jonás, en el capítulo 4 del versículo 11. Los ninivitas aceptaron el mensaje de Jonás creyendo que estaban condenados a menos que se arrepintieran. Como expresión, ellos, una expresión exterior de su genuino arrepentimiento y humildad, ayunaron, ¿sí? Se vistieron de cilicio, una vestimenta ordinaria hecha por lo general con pelo de cabra. Eso lo podemos encontrar en 2 Samuel 3:31, 2 Reyes 19, del 1 al 2. Y Jesús afirmó que Nínive se levantaría en el juicio para condenar a Israel por no arrepentirse ni creer en él. Eso también lo podemos buscar en Mateo 12:41, que dice: los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y lo condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Por cuanto el pueblo de Nínive se arrepintió, Dios suprimió su ira, Dios suprimió su plan de juicios. Y aquí podemos ver que el deseo primordial de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios, es tener misericordia y no ejecutar el castigo con que Él había amenazado al pueblo de Nínive. Podemos ver acá que tenemos un Dios que se conmueve y que se apiada de los pecadores que se arrepienten sinceramente. Podemos ver que en este libro de Jonás se ilustra una verdad bíblica, ¿no? De que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, reciban el perdón y la vida eterna. Por eso dice el versículo de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio, ¿sí? Él ya hizo el trabajo en la cruz del Calvario, dándonos el perdón de nuestro pecado. Ahora somos nosotros capaces de aceptar ese regalo allí en la cruz del Calvario, de reconocer que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es para nuestro perdón, nuestra salvación
eterna, ¿sí? Tenemos un Dios que se conmueve y que se apega a cada uno de los pecadores que se arrepienten sinceramente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y recibamos el perdón y la vida eterna. Tenemos un Dios de palabra, ¿sí? Dice Jonás capítulo 3 versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Tenemos un Dios de palabra. Dios responde cuando reaccionamos a su palabra. Dios demuestra misericordia cuando el pecador se arrepiente. Podríamos decir que la fe verdadera se vincula con el arrepentimiento verdadero. Nos arrepentimos o fingimos arrepentimiento, no hay otra. Dios honra su palabra, las amenazas son tan ciertas como también sus promesas. Tenemos un Dios de palabras, un Dios fiel. Para terminar, me hacía estas preguntas, ¿no? ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? ¿La leemos para poder reaccionar? O sea, preparamos nuestros corazones durante la reunión, durante la alabanza para poder recibir la palabra de Dios, o simplemente estamos sentados por costumbre. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar la voz de Dios para poder actuar? No sé si a ustedes les pasó, pero muchas veces escuchamos repetidamente el mismo mensaje y en vez de preparar nuestro corazón para aprender lo que Dios nos quiere enseñar, simplemente nos quejamos por escuchar el mismo mensaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿De todo corazón o a medias cuando respondemos? Si existe algún tipo de cambio en nuestra vida, ¿por cuánto tiempo dura? Dios perdonó a Nínive por 150 años, hasta su destrucción en el año 602 a.C. por Babilonia. Ojalá podamos ser, como dice el libro de Santiago, hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que en esta mañana podamos meditar en estos versículos del capítulo 3 de Jonás, de que tenemos un Dios que nos da una nueva oportunidad, ¿sí? Puede ser la segunda, la tercera o quizás más, para poder dar testimonio y poder compartir de la palabra de Dios en el lugar donde nos encontremos, ya sea en el trabajo, ya sea en casa, ya sea en la universidad o en el colegio o donde Dios nos haya puesto, sabiendo que tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia y que tenemos un Dios que se conmueve y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a su arrepentimiento. Y que también en esta mañana podamos meditar y preparar nuestro corazón, predisponer nuestro corazón para poder reaccionar a la palabra de Dios, ya sea en nuestro devocional o en nuestro momento a sola con Dios. ¿Sí? Espero que esta lectura le haya sido de bendición a cada uno de ustedes.